Sabes que tenemos una página a la semana en el Shalom, en Ujú, Judeo sí, Español. ujú. Y ahora tengo muchos que escriben en Judeo Español. Ujú. Aire, tú escríbeme una cosa. Sí, sí, cuando vas a querer. Ujú, Sí, escríbeme para el amanecer ujú, sobre Ladino 21, lo que estás ujú, haciendo para dar a conocer a la gente, ¿por qué no? Y, y, em, y quiero meter los artículos, ujú. ama también los quiero meldar para que la gente oigan cuando están Ah, meldando, que oigan cómo se melda. sí. Porque yo estoy viendo a mancebos, más mancebos que no conocen, eh, Ujú, como no estamos metiendo los acentos como en español, es más difícil. Por ejemplo, el ejemplo más dominante es gato. gato. Ujú. Ama, tenemos también gato, Gato, como el pastel. como el pastel. Ujú. Si melda uno al lugar de gato, gato, no va. Está comiendo el gato, no, no va, no va, no va. Es por esto que, bueno, si se quiere empezar una persona, mejor si oye, Sí, también se ve. Si ve y oye, es mucho más mejor. es verdad, es verdad. Algunos nos dijeron en los cursos de lengua que hicimos, lo importante es oír el acento también. Y por esto en el curso de YouTube tuvimos a Rachel y Bornik y a Benny Aguado, que Ujú. fueron de los Estados Unidos a Londra solamente 2 días para registrar en judo Sí, español, sí, sí, palabra por palabra. muy hermoso, ya vi de lo que hiciste, muy hermoso. Ujú. Dunque, ¿tienes una presentación o algo que nos quieres a mostrar sobre el centro sefaradí de Estambul? Bueno, sí, con nuestro centro sí hacemos bastantes cosas, pero un momento, veré. Ujú. Ok. Ah, está lá. Ujú. El amanecer, ujú. Que ahora está en versión digital, la verdad. Sí. Espera un momento. Play Ujú. from current slide. Yes. Ok. Ahora, sí, cuando abrimos el centro en 2003, porque antes de 2003, 20 años, yo estuve enseñando el inglés en la Universidad Ujú. del Bósforo. Y cuando ya me jubilé, me demandaron de la comunidad, especialmente Silvio Obadia, que es mi patrón y presidente del Centro Sefaradí hoy, Ah, eh, de abrir como un instituto que iba a poder a recoger el material cultural que teníamos. Y yo sí, quería hacer esto mucho. Y bueno, cuando empecimos no había nada, cero. No teníamos libros, no teníamos nada, 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 nada. ujú, Y desde el empecillo siempre teníamos en el tino de publicar una cosa ujú, de ujú, nuestro centro. Adelante, quisimos ajustar una página más al Shalom. ujú, Hay razones técnicas. Si, si, ujú. si metes una página, no es una página así, no Sí, sirve. Nos ujú, dijeron 4 páginas. ujú, Al tiempo, la verdad decirte, no teníamos mucha confianza que íbamos a poder hinchir las 4 páginas. ujú, No, no era ujú. posible. Ama. Pensimos que no iba a ser posible. Ujú, Ahora pensamos, y sí, ¿por qué no? 4 páginas, una página a la semana, se hace 4 páginas al mes y los dublamos ujú, y se hace 8 páginas. Esto ya lo podemos hinchir. 8 páginas ya está bien. ujú, Anunciamos a todos nuestros amigos en el mundo. ujú.
y recibimos tanto material, no te puedes imaginar, tanto material, que dijimos, Atio, esto, bueno, mismo el número 1 salió con 12 páginas, no cabió, y mismo que no quedaron artículos afuera. Después nos dijeron de la casa de imprenta que si queremos todo en color, debe de ser múltiples de 8. Ah, Quiere decir 8, 16, 24, así. Y desde el número 2 hicimos 16 páginas y en él tuvimos mucho material hasta la fin del año. Cuando escapimos un año, dijimos, bueno, hay mucho material, podemos hacer 24 páginas. Y hasta 2 años y medio antes era 24 páginas. Después yo tenía como sueño de siempre hacer una transliteración del Meam Loes. no, no, Transliteración queriendo decir que el Meam Loes está originalmente escrito en letras Rashi y es bastante difícil para las nuevas generaciones, incluyendo yo, meldar estas letras. Y no es solo esto, es a veces debes saber lo que es la palabra para poder decidir qué es lo que está escribiendo. Y por ejemplo, el yot es o e o i, o el vav es o u o e o o. Y debes saber, por ejemplo, mismo el profesor Pascal Recuero hizo errores en hablando de Dolio. Está diciendo que están cociendo la mortalla. Y yo me digo, ¿de qué están cociendo la mortalla? Porque cocer es, lo metes arriba el fuego y se cose. Ah, quieres decir coser El la... puir, cocer. ¿De qué está cociendo? La persona está muerta, no es por razones higiénicas que están cociéndola. Después me rendí cuenta, ay, no es cocer, debía de decir cuzir, porque Sí, y la vav y la yot y errado. ya. Y hay errores así, cientos de errores, cientos. Las palabras que están en turco, muchas están erradas. Y cal saber, no solo el ladino, para meldar el meamloes, cal que sepas el hebreo religioso muy bien, porque hay perashas y todo. Cal que sepas el turco, el griego, el francés, el italiano, porque hay palabras así. Y muy difícil. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Salió uno de Israel, un amigo, Yehuda Sidi, Sí. un tío maravilloso, que me envió la transliteración del primer libro, Bereshit. Y yo le dije, mira, si quieres que no tenemos bastante dinero para publicar un libro así gordo, está muy grande el libro. Ama, podemos hacer como un suplemento al amanecer y meter como un insert dentro. Ama le dice, mira, lo que quiero es, cada palabra que hay que no está en ladino, mete una paréntesis Sí. y mira, y adentro escribe lo de latino, y lo hizo. Sí, lo vi de que hay muchos paréntesis, sí. Y lo hizo una maravilla. Y así se puede entender exactamente lo que está diciendo el Rav Kuli, que escribió el Bereshit. Y bueno, cuando vino esto, empezamos a meter un insert en cada mes. Y ahora el amanecer sale con 32 páginas. Desde 2 años y medio. Y siempre tenemos mucho material, mucho. Nunca el próximo amanecer tendrá 40 páginas y el próximo 48. Vamos a ver. Y el mes pasado empezamos
dos meses ya se hizo, con los elevos de Brian, Liliana y Rachel, que dieron cursos. Liliana en Argentina, Brian y Rachel para la Hermandad Sefaradí. Dieron cursos y les demandé que demanden a los elevos que escriban chicos artículos para meter al amanecer. Y mira cuántos, vamos a continuar si vienen artículos cada mes. Seguro y 2 páginas estamos apartando y mismo en 2 páginas no está cabiendo todo lo que viene. Y también, yo en diciembre va a empezar a dar cursos para la hermandad también. Vamos a ver lo que va a fitar. Después, el Shalom, que tenemos una página a la semana. Tanto, estuve reclutando nuevos escritores y mancebos también. Kenan Cruz Chili, que hiciste entrevista. Es un mancebo maravilloso. Sí, tuvimos una entrevista con él también. Sí, lo admiro mucho, de verdad. Ese empezó el judeo español enmendando el amanecer, me dijo. Y después, cada artículo que me escribió, yo lo corrigí y se lo envié. Al siguiente artículo no hizo más los errores que hizo en la primera. Muy saludo, sí, está en Oxford. Sí. Y también pudo meldar sus artículos correctamente. ¿También lo metiste con la voz de Kenan? Sí, está en los artículos en el Shalom. Y tanto tenemos material que a veces, una vez al mes, tenemos 2 páginas en el Shalom. Abre tu puerta cerrada, que en tu barco el amor a ti te vela. Partemos, Rosa, partemos de aquí. Partemos, Rosa, partemos de aquí.